Un una ejemplo, pregunta, ¿y cómo serían en el caso de las inmobiliarias? Que es un aspecto similar, que las ellos inmobiliarias, compran un bien inmueble y lo venden. no, las inmobiliarias no compran los bienes inmuebles para venderlos. Las inmobiliarias son intermediarias. Ahora vamos a mirar dónde entran las inmobiliarias. ¿Listo? Listo. ¿Ok? Por lo pronto esas no son las que compran como tal. Acá en esta partecita estamos hablando específicamente cuando yo adquiero un bien a título oneroso, o sea, lo compro, no hay otra manera, no es que me lo regalan, lo compro con la intención de venderlo. Segundo, la adquisición a título oneroso de bienes muebles con destinos a arrendarlos, el arrendamiento de los mismos, el arrendamiento de toda clase de bienes, subarrendamiento y el subarrendamiento de los mismos. Ojo, cuando yo adquiero un título a título oneroso, es decir, yo lo compro, sea un bien mueble con destino a arrendarlo, el arrendamiento de los mismos, el arrendamiento de toda clase de bienes para subarrendarlo y el subarrendamiento de los mismos. Fíjense que no están hablando en ningún momento de que yo compro una casa y lo arriendo. Me están hablando en primer lugar de bienes muebles con destino de arrendarlos. Y me están hablando del arrendamiento de toda la clase de bienes cuando yo lo quiero subarrendar. Y aquí tampoco estamos hablando de las inmobiliarias. ¿Oyeron? Entonces, ¿quién me puede decir más o menos qué empresa podemos colocar con relación a este puntico? Profe, yo consideraría en este caso, encajaría lo del alquiler de autos. Por lo menos uno adquiere un auto con el fin de alquilarlo posteriormente. Miguel Rodríguez, ¿cierto? Maigel Rodríguez. Ay, perdón, Maigel, sí que se ve casi. Maigel Rodríguez. Perfecto, ahí está clarito, porque nos están hablando de bienes muebles, perdón, no nos están hablando de manera general de bienes inmuebles, sino de bienes muebles. Muy bien. Continuamos. El tercero nos dice, el recibo de dinero en mutuo a intereses, con garantía o sin ella, para darlo en préstamo y los préstamos subsiguientes, así como dar habitualmente dinero a mutuo o interés. Ese está muy fácil, real. Entidad financiera, tal es el caso de los bancos. Los bancos, cooperativas incluso, ¿cierto? ¿Quién me habló, perdón? Antonio Chávez. Antonio Chávez, perfecto. Denme un segundito aquí. Vamos a grabar enseguida esto. Bien. Definitivamente. ¿Me repite tu nombre, por favor? Antonio Chávez. Antonio Chávez. Perfecto. Definitivamente. Todo lo relacionado con las cooperativas crediticias, todo este tipo de cosas están relacionadas con esto. Y ojo, porque me están hablando de prestar dinero, ellos reciben, ya sea recibiendo dinero a mutuo con interés, con garantía o sin ella, las empresas que se dedican a hipotecar casas. Ojo, aquí no entraría en ningún momento lo que conocemos como casas de empeño, pero que realmente son casas de venta, ¿cierto? No entrarían aquí. ¿Por qué? Porque ellas no empeñan, no es que prestan dinero a interés. Ellos están comprando un artículo y el contrato se llama venta con pacto de retroventa. Por lo tanto, estas entidades no entrarían en este inciso específicamente, en este numeral específico. ¿Listo? Bien. Cuarto, la adquisición y enajenación a título oneroso de establecimientos de comercio y la prenda, arrendamiento, administración y demás operaciones análogas relacionadas a los mismos.
segundito, por favor. Entonces, la adquisición o enajenación, la compra o la venta, ¿cierto? De establecimientos de comercio. No me están diciendo cuando estoy abriendo, no. Cuando yo compro o vendo un establecimiento de comercio, estoy realizando un acto, operación y empresa mercantil. ¿Quién me da, por favor, un ejemplo? Señor. ¿Sí? Podría ser la compra de un establecimiento de comercio, de un establecimiento comercial para luego arrendarlo y adquirir dinero del arrendamiento del mismo. Precisamente, la mera compra se da. Es Isabela Lombana, ¿sí? Sí, señor Isabela Lombana. Perfecto, ese es un ejemplo muy claro de este tipo de actos, operaciones o empresas mercantiles. Muy bien. Tenemos la quinta, que es la intervención como asociado, ojo, en la constitución de sociedades comerciales, los actos de administración de las mismas o negociaciones de título oneroso de las partes de interés, cuotas de acción. Esta sí es sencillita y la estamos viviendo aquí como en carne propia con esta asignatura. Cuando yo realizo un acto de comercio, en este caso es un acto de comercio, si intervengo como asociado en la constitución de las sociedades, los actos de administración de las mismas, negociación de títulos onerosos de las partes de interés. Ejemplos. ¿Cuál será? ¿Cuál será un ejemplo? Chicos, cuando yo soy o cuando me hago socia, listo, vamos a constituir una sociedad, eso es un acto mercantil. O incluso cuando vendo mis acciones o mis cuotas de esa sociedad. Entonces, yo tengo una acción en Bavaria y o cuando las compro o cuando las vendo, estoy realizando un acto mercantil. Bien. Miremos el siguiente. El giro, otorgamiento, aceptación, garantía, negociación de títulos, valores, así como la compra. Es muy sencillo. Un ejemplo. Se acabaron los participantes. Aprovechen, chicos, que esto le da la puntuación a ustedes y se les suma en la parte final. ¿Cuándo será? Chicos, simple y llanamente, cuando yo firmo, ya sea cuando yo creo una letra o cuando la firmo como deudor, ¿se acuerdan de títulos, valores? Ahí estoy realizando un acto mercantil, ¿oyeron? Así de sencillito. Las operaciones bancarias de bolsas o de martillos. Pues, profe, y yo creería que una adquisición de un crédito bancario podría ser, por ejemplo, no sé, lo que se da mucho en lo cotidiano, que es el préstamo de dinero entre personas pues naturales. Entonces ya ahí pues se adquiere una letra de por medio y eso sería una operación, no sé cómo se llamaría, bancaria puede ser. Bien, tú estás hablando, todas las operaciones bancarias son, si yo saco dinero del banco, si yo, ¿cómo es? Meto dinero en el banco, cuando yo hago consignaciones, ¿cierto? Cualquier transacción bancaria es un acto, operación, empresa, bueno, un acto mercantil en este caso. ¿Qué es eso de bolsas o de martillos? De bolsas, recuerden que hay una, en la parte de la economía, hay unas personas que compran. Profesora, ahí podrían entrar las subastas. O de martillo. El martillo es las subastas. Por ejemplo, aquí en Sucre creo que todavía hay algo que parece que subastar, que es donde se subastan y que son vacas. las subastas de ganado que hacen acá, todavía las hacen en el Coliseo de Ferias, que hay subastas de ganado.
Totalmente. Entonces, esa es una operación mercantil y si yo me dedico a hacer subasta de ganado o una sociedad, ese sería el objeto, ¿cierto? También no solamente se subasta el ganado. Normalmente en el derecho se ve mucho la subasta porque cuando se embarga un bien, se hace un remate de este mismo y se hace a través de una subasta pública. ¿Ok? Entonces, cuando yo compro una casa por medio de una subasta, en este caso estoy realizando un acto mercantil. Muy bien. El corretaje, las agencias de negocio y representación de firmas nacionales y extranjeras. ¿Qué será eso del corretaje? Y por ahí ya alguien me lo dijo. El corretaje podría ser los corredores de bolsa. Personas que reciben un pago por sus servicios. Sí, corretaje está relacionado como intermediación, ¿cierto? Cuando lo que nosotros llamamos los comisionistas, ¿bien? Yo voy a vender una casa y una persona viene y me dice, no, yo te tengo la persona indicada, eso sí, me tienes que dar tanto por ciento si se hace el negocio, ¿cierto? Pero en este caso las empresas como tal, que utilizan mucho eso, alguien nos decía, las entidades estas destinadas a la administración de bienes inmuebles, se me olvidó ahorita, se me fue la palabra. Las inmobiliarias. Inmobiliarias, sí señor. ¿Quién fue el caballerito que me participó? Disculpe. ¿Quién fue el que me dijo ahorita de...? Juan Pablo Jiménez. ¿No? No te escucho bien, por favor. Juan Pablo Jiménez. Jiménez, muy bien. Entonces, estas inmobiliarias entrarían directamente en esta parte. Si yo pienso realizar una inmobiliaria, estaría metida en esta. Son agencias de corretaje, agencias y representantes también de firmas nacionales o extranjeras. La explotación, como 9, la explotación o prestación de servicios de puertos, muelles, puentes, vías, campos de aterrizaje. ¿Quién estaría ahí, por ejemplo? Aquí en Sucre, ¿dónde estaría una empresa dedicada a la explotación o prestación de servicios de puertos, muelles, puentes, más que vías, campos de aterrizaje? ¿Cuál sería? ¿Quién me dice? Creo que no sé, un aeropuerto. Un aeropuerto, sí, señor. Y en cuestión de muelles, también en Tolulos. Aquí, pues, nosotros no tenemos las condiciones de pronto geográficas para que lleguen esas embarcaciones grandes, ¿cierto? Como los barcos. Pero, por ejemplo, en Cartagena, si un barco llega a estos muelles, tiene que pagar, no es gratuito. Entonces, este tipo de empresas también son comerciales. Las empresas de seguro y la actividad aseguradora. ¿Quién me da un ejemplo de esa? Facilita. Empresas de seguro y actividad aseguradora. Creo que podría ser Sura, que es una empresa de seguros. Nombre de usted, señorita. Ana María González. María González, muy bien. Sura y todas estas entidades, cierto, que se dedican a la parte de la aseguradora, de asegurar casas, personas, mejor dicho, ya vemos que estos jugadores tienen aseguradas sus piernas. Lionel Messi, si le pasa cualquier cosa en una de sus piernas, se va a ganar un pocotón de plata simplemente porque tiene aseguradas sus piernas. Las empresas de transporte de personas, de cosas a título oneroso, cualquiera que fuera la vía o el medio utilizada, sencillita, ¿cuál será? Una aerolínea. Transporte. Brasilia. González, por ejemplo. González. Interrapidísimo también. Entrega, Interrapidísimo. Si nosotros queremos hacer una empresa
como sociedad, ¿cierto? Vamos a hacer una sociedad de transporte solamente aquí en Sincelejo. En este caso es de esta, ¿cierto? Empresa de transporte de personas, de cosas a título oneroso, cualquiera que fuere la vía y medio utilizado. Mientras estén constituidas como tal, oyeron, por ejemplo, Rappi, ¿cómo se llama? ¿Eso que son domiciliarios? Sí, se llama Rappi, señor. Bueno, que mirar, no sé cómo están constituidas, podrían llegar a ser un tipo de empresas de estas de transporte. ¿Listo? Bien, si yo me dedico en mi carrito y recojo a unos niños y los llevo al colegio, a mis vecinos, y los llevo al colegio como tal, y me pagan dinero, podría estar realizando una actividad mercantil, pero para que sea empresa mercantil, ¿qué tengo que tener? Tengo que tener el objeto comercial debe estar relacionado precisamente con este tipo de cosas. Bien. Las empresas de depósito de mercaderías, provisiones, suministros, espectáculos públicos, expendio de toda clase de bienes. Repito, las empresas de depósito de mercaderías. ¿Dónde están aquí en Sincelejo estas empresas de depósito de mercaderías? En el parque industrial, ¿no? Por allá. Yo por lo menos conozco las de Arturo Cumplido, me imagino que hay otras más, que las bodegas de Arturo Cumplido sería un ejemplo específico sobre eso, ¿cierto? Me perdí, aquí está depósito de mercadería, provisiones, suministros, cuando yo voy a entregarle suministros, por ejemplo, hospitalarios a una entidad, espectáculos públicos, ¿cierto? No sé, las personas que se dedican, las empresas, que es muy conocido aquí, el Picó, ¿cómo se llama? Ustedes saben más de eso que yo. Que cuando llega aquí se llena muchísimo, ¿cómo se llama? Scorpion no. Ustedes saben más de eso que yo, chicos. ¿Ah? ¿Cómo se llama? El Imperio, profesor. Se llama El Imperio, profesora. El Rey de Rocha también. El Rey de Rocha son empresas, eso sí lo saben ustedes, lo saben más que yo. Eso precisamente son empresas de espectáculos, ¿cierto? Y son literalmente comerciales y su objeto debe estar relacionado con esto. Si nosotros nos ponemos a revisar los estatutos de esta, si es una sociedad o si simplemente una empresa, debe estar estipulado en esta numeral específicamente. Las empresas editoriales, litográficas, fotográficas, informativas, de propaganda y demás destinadas a la presentación del servicio. ¿Quién me dice una sobre eso? Pues uno es los periódicos, ¿no? La radio. Los canales de televisión. ¿Quién está hablando? Perdón, que no alcanzo a identificar. María Medina. María Medina. Bien. No solamente esto, ¿cierto? Me están hablando también de fotográficos. Ya eso se está desapareciendo, pero por aquí creo que hay un fotocarlos todavía, ¿sí? Estas entidades destinadas también a, nos están diciendo, editoriales litográficas, a realizar las publicidades, las vallas, todo este tipo de cosas entrarían aquí. Las empresas de obras o construcciones, reparaciones, montajes, instalaciones u ornamentaciones. Las empresas de obras o construcciones, es sencillita. Ahora mismo se está viendo mucho eso. Las constructoras, ¿cierto? Las empresas constructoras que venden inmuebles, casas, apartamentos y realizan un contrato muy especial, que es de un contrato donde la casa todavía ni siquiera está lista y ya te están vendiendo una casa sin siquiera estar lista, simplemente la tienen a plano y ellos se dedican a realizar la construcción, o simple y llanamente tú necesitas realizar un edificio y contratas una constructora.
Muy bien. Seguimos. Las empresas para el aprovechamiento y explotación mercantil de las fuerzas o recursos de la naturaleza. ¿Dónde estarían estas? Un ejemplo de explotación de recursos de la naturaleza. Aquí en Sucre. Las empresas mineras. Una empresa minera. Argos, por ejemplo, también, ¿cierto? ¿Quién me habló? Talía González. Talía González. Talía, tiene nombre de reina Talía González. Ok, Talía, muy bien. Aquí, por ejemplo, les dije, Argos es una empresa que se dedica a la explotación de recursos naturales. Ecopetrol y pare de contar. Las empresas promotoras de negocios y las compras de ventas, administración, custodia o circulación de todo clase de bienes. Las empresas promotoras de negocios, las de compra, venta, administración, custodia y circulación de toda clase de bienes. Aquí podemos encontrar yo sé que aquí hay otra, pero yo el nombre que me sé es la Brink, ¿cierto? Esta empresa que transporta el dinero de ciertas entidades, incluso de los bancos. Seguro también, profesora. Así es, muy bien. Y tenemos también las empresas de construcción, reparación, compra y venta de vehículos, de transporte por tierra, agua, aire y sus accesorios. Las empresas que compran, venden, ensamblan. Realmente aquí nosotros no tenemos todavía empresas que construyan vehículos, ¿cierto? Pero sí las ensamblan los vehículos, vienen de otras partes y de pronto vienen y los ensamblan. ¿Cuáles podríamos tener aquí con relación a esta? O simplemente comercializan autos. ¿Cuál podría ser? Un concesionario. Chévere, ¿no? La Suzuki para motos. Chévere. Suzuki, toda esta. Por último, tenemos los demás actos y contratos regulados por la ley. Hay una cuestión, si yo me quiero dedicar a 2 o 3 cosas como objeto de este tipo en una sociedad, lo puedo hacer, sí, siempre y cuando estén relacionadas las unas con las otras, ¿oyeron? Porque si no, yo no puedo hacer una empresa que al mismo tiempo tenga el objeto de fabricar zapatos y de vender aviones, por poner un ejemplo, ¿cierto? Entonces, yo puedo fabricar, vender, alquilar zapatos, ¿sí? O venderlos para que los alquilen, por poner cualquier ejemplo, pero tienen que estar relacionados entre sí el objeto de estas mismas, ¿ok? Muy bien, también dicen los demás actos y contratos regulados por la ley mercantil. La misma ley mercantil se va a dedicar de decirnos si existen algunos contratos que ellos regulen y estos están relacionados precisamente con este tipo de acciones. Muy bien. Entonces, continuamos acá. Estamos en las características de la sociedad comercial. Ya hablamos que es un producto de un contrato, que es una persona jurídica, que es un ente autónomo, es un sujeto de derecho, que se constituye para desarrollar una actividad mercantil y que tiene su propósito principal es el ánimo de lucro. Realmente, cuando hablamos de una sociedad, enseguida se nos debe venir a la cabeza el ánimo de lucro. Las sociedades pueden ser con ánimo o sin ánimo de lucro, pero cuando ya nos hablamos de sociedad mercantil, tenemos que referirnos ya a sociedades con ánimo de lucro. Si no estaríamos hablando, si es sin ánimo de lucro, estaríamos hablando ya de una fundación o de una cooperativa como tal. ¿Listo? Eso es la esencia primordial o de las esencias primordiales de una sociedad comercial, es la ganancia, la intención de lucrarse, de beneficiarse económicamente. Incluso todos sabemos que algunas fundaciones, aunque en su estatuto y por naturaleza sean sin ánimo de lucro, genera ciertas ganancias o puede generar ciertas ganancias
que no se van a repartir como ganancias, sino que, por ejemplo, los fundadores se colocan un salario y de ahí lo sacan, ¿cierto? De los beneficios que pudiesen obtener. ¿Bien? Ok. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de las características del contrato social. Una cosa son las características de la sociedad, de ese grupo de personas que nos reunimos para realizar un objeto en común y ganar cierta cantidad de dinero con el ánimo de lucro. Otra cosa son las características del contrato social. Vamos a mirar cuáles son las características de ese documento que realizamos nosotros para hacer una sociedad, ese contrato social. En primer lugar es nominado. Aquí nos vamos a remitir un poquito a la parte conceptual general de los contratos y las obligaciones, donde nos hablan de que es nominado. ¿Se acuerdan que un contrato puede ser nominado o innominado? ¿Cuándo es innominado? Cuando la ley en ningún momento lo enuncia ni lo regula. En ese sentido, un contrato sería innominado. Algunos autores dicen que de cierta manera todos los contratos tienen su nombre, ¿ok? Están agrupados en alguna parte, porque incluso si yo digo, mi empresa se trata de pasear perros, de pasear los perros, nada más vamos a pasear perros. Por raro que se escuche, sería entonces, estaría prestando un servicio, ¿cierto? Sería como tal una prestadora de servicio. Mi empresa se dedica a sacar piojos, estaría prestando un servicio. Entonces, sí hay alguien que habla específicamente de ese tipo de contrato y por lo tanto sería nominado. Entonces, ¿cuándo es nominado? Precisamente cuando la ley como tal le da un nombre. El contrato de sociedad precisamente es uno de los que está tipificado en el Código de Comercio. Entonces, el contrato social o el contrato de sociedad es un contrato nominado porque el código lo tipifica, lo regula. De hecho, no lo tipifica solamente de manera general. Cada uno de los tipos de sociedades les da un nombre y les da una regulación. Como por ejemplo la encomandita simple, encomandita por acciones, la sociedad limitada. Cada uno incluso de los tipos de contrato de sociedad le da un nombre. Entonces, por lo tanto, ¿por qué es nominado un contrato social? Porque recibe un nombre, está tipificado en el Código Civil y en el Código Comercial y está regulado por este mismo. ¿Quedó claro por qué el contrato social es nominado? ¿Chicos? Sí, profesor. Ok. Es plurilateral. Un contrato puede ser unilateral, bilateral o plurilateral. Cuando hablamos de contrato unilateral se refiere a que una sola parte se obliga, no a que el contrato sea de una sola persona, no, sino que una sola parte se obliga, como por ejemplo la donación. En la donación, si yo te doné este lapicero, estoy obligado mínimamente a entregártelo, ¿cierto? A transferirte la propiedad. Si yo doné una casa, estoy obligada a entregar esa casa. Entonces, en este caso sería ese contrato unilateral. Bilateral cuando son dos partes y ambas partes se obligan, como en una compraventa, ¿sí? Yo te vendo este lapicero, tú me das el dinero, yo te doy el lapicero, sería bilateral. Y plurilateral es cuando puede haber más de dos partes, 3, 4, 5 partes. Entonces, de manera general, el contrato social es plurilateral porque existen varias personas, o pueden existir, varias partes que al mismo tiempo tienen derechos y tienen obligaciones dentro de esta misma sociedad. Pero ojo, hay algunos contratos sociales que pueden llegar a ser bilaterales. Y el mismo código, ahorita más adelante vamos a mirar que hay algunas de las sociedades que con dos socios se pueden realizar, que necesitan mínimamente 2 socios. Y si 2 personas, por ejemplo, la sociedad limitada, si 2 personas
son los socios, ya no sería plurilateral, sino en este caso bilateral. Pero de manera general admite la pluralidad de personas dentro de este mismo contrato. Oneroso, ¿qué es oneroso? Lo contrario a gratuito, ¿cierto? Definitivamente, cada uno de los integrantes de una sociedad busca la onerosidad, busca el beneficio económico, como ya lo habíamos establecido. Ninguna persona dice, yo voy a aportar 5 millones de pesos, pero no se preocupen, yo no quiero ganancias. No estaríamos hablando precisamente de un contrato de sociedad. Estaría desdibujado el contrato de sociedad en este caso. Definitivamente es oneroso. Principal. Recuerden que los contratos pueden ser principales y accesorios. Los accesorios son aquellos que necesitan de un contrato anterior para que nazca la vida jurídica de este mismo contrato. Por ejemplo, el contrato que al mismo tiempo es un derecho real, el de prenda y el de hipoteca. Necesita un contrato de mutuo o préstamo de dinero para su existencia. Yo no puedo hablar de hipoteca sin un contrato de mutuo. Yo no puedo hablar de contrato de prenda sin un contrato de mutuo o préstamo de dinero anticipadamente. En este caso, el contrato social es principal, no necesita, no requiere para su existencia otro tipo de contrato que lo complemente, para nada. El mero contrato como tal es suficiente. ¿Listo? Es de ejecución sucesiva. ¿Se acuerdan que un contrato puede ser de ejecución instantánea y de ejecución sucesiva? El de ejecución instantánea es cuando las partes que se obligaron realizan precisamente la obligación o tienen que pagar o tienen que realizar la obligación de manera inmediata. Como yo digo, dando pajaritos, volando. Te vendo el lapicero, me das 500 pesos, te entrego el lapicero. Eso es de ejecución instantánea. En cambio, el contrato social es de ejecución sucesiva. Se inicia la ejecución de las obligaciones al momento de iniciar el mismo contrato, pero se va prolongando hasta el fin de la existencia, ¿ok? Tanto el contenido de las obligaciones como de los derechos, ¿sí? Entonces, es de ejecución sucesiva. Voy a mirar si nadie quiere ingresar. Ok. Hasta aquí, ¿cómo vamos, chicos? ¿Vamos entendiendo? Profe, me hace un favor, me repite la última parte. Se va prolongando hasta el final del contrato como tal, ¿sí? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de ejecución sucesiva, el arrendamiento. El arrendamiento, si yo soy la arrendataria, yo estoy obligada a pagar mensualmente. Yo no pago, generalmente, no pago la totalidad del dinero enseguida, no se lo tiro, a excepción del arrendamiento de fincas. En los arrendamientos de finca, sí se da este contrato de arrendamiento donde yo puedo pagar incluso un año. El arrendamiento de bóvedas, no sé si ustedes lo han escuchado, ¿sí? Yo puedo pagar hasta 2 años en un mismo momento y no es de tractos sucesivos, sino en este caso de ejecución inmediata, ¿ok? Pero en este caso, en el contrato social es de ejecución sucesiva porque las obligaciones se mantienen a lo largo de la existencia de esta misma sociedad. Ok, y no solamente, dígame. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, cuando usted va a arrendar una casa y la dueña le pide 3 meses por adelantado? Un ejemplo. Esto es contrario a la norma. Aquí hay algo muy importante. Ahora que voy a hacer un paralelo. Aquí hay algo muy importante y es que una cosa es el deber ser, otra cosa es lo que pasa en la vida cotidiana, ¿cierto? Está prohibido pedir depósitos y eso está en la ley tanto en el Código Civil como en la ley de arrendamiento, ¿cierto? Está prohibido. Pero muchas personas por la necesidad dicen, yo necesito esa casa y me están pidiendo 3 meses. Yo con tal de que otro no la arriende primero que yo,
pues pago los 3 meses. Pero lo está haciendo bajo su voluntad, pero está prohibido los depósitos como tal, ¿ok? ¿Quién me preguntó? Profe, yo, ya me quedó claro, gracias. Valentina Gómez. Ok, Valentina, ¿te quedó claro? Sí, señora. Ok, listo. Incluso algo que yo veo y es que las inmobiliarias, siendo empresas comerciales y que están reguladas, vigiladas por superintendencia en este caso, realizan eso y ustedes se dan cuenta que a veces si usted quiere realizar un contrato de arrendamiento a través de inmobiliaria le piden un depósito de 2 meses y es una empresa que debería cumplir este tipo o debería de evitar este tipo de prohibiciones que están en el código y repito también en la ley de arrendamiento, en la ley 80, si no estoy mal, yo soy medio olvidadiza para los números. Bien, entonces vamos a continuar. Tenemos también que es de libre discusión. De libre discusión. ¿Qué significa de libre discusión? Que los socios, las personas que integran esa sociedad, son los que van a deliberar y van a determinar las condiciones de esta misma sociedad. Nadie impone absolutamente nada. No es como el contrato de condiciones uniformes de los servicios públicos domiciliarios, ¿cierto? Cuando yo, por ejemplo, voy a Electricaribe, que ya no se llama Electricaribe, sino a Finias, algo así. Cuando yo voy a Finias o a Veolia y quiero contratar el servicio público de energía eléctrica, de agua, de gas natural, yo me adhiero a las condiciones de un contrato y ellos lo tienen todo preestablecido. Lo mismo los contratos de internet y todo ese tipo de cosas. Ya yo, como usuario, simplemente me adhiero a lo que ellos establezcan, ¿cierto? En cambio, acá es de libre discusión. Las personas no, yo no estoy de acuerdo con esto, vamos a hacerlo de esta manera y van a deliberar, van a discutir precisamente todo lo relacionado con las decisiones importantes de esta sociedad y eso lo hacen incluso de manera anticipada cuando van a realizar el contrato de sociedad. Los estatutos, nadie puede imponer nada que esté en los estatutos. Bien, y al mismo tiempo decimos que es conmutativo y aleatorio. Definitivamente un contrato se entiende que es o conmutativo o es aleatorio, porque conmutativo significa que todas las personas al igual realizan aporte y al mismo tiempo tienen un beneficio conmutativo. Cuando yo te vendo este reloj de 50,000 pesos, tú adquieres, ¿cierto? Estás recibiendo un beneficio, un derecho de 50,000 pesos y yo recibo los 50,000 pesos, que es el valor del reloj. En este caso es conmutativo. Entonces, normalmente el contrato de sociedad es conmutativo porque yo realizo un aporte y al mismo tiempo adquiero unos beneficios que son las utilidades. Pero también puede ser aleatorio. ¿Cómo así? Que depende del azar. Como cuando yo compro un ternero en en el vientre de una vaca, puede nacer con vida, puede no nacer con vida, ¿cierto? Cuando yo compro una cosecha, tú sembraste 3 hectáreas de maíz y yo te compro la cosecha. Puedo recoger 10 toneladas de maíz o puedo recoger 2 toneladas de maíz. Eso es como que al azar. Al mismo tiempo, aparte del conmutativo, el contrato social puede ser aleatorio. ¿Por qué? Porque las utilidades van a depender de muchos factores, ¿cierto? De las ganancias. Resulta que hicimos una sociedad en tiempo antes de la pandemia para vender paquetes turísticos y resulta que se vino abajo el negocio, o sea, la utilidad todos invertimos mucho dinero, pero realmente no dio los dividendos. Entonces, como de pronto muchas entidades pudieron aprovechar la pandemia y tener muchísimas utilidades, mucho más incluso de las presupuestadas. Realmente ninguna empresa puede saber cuánto va a ganar. Se hacen unas
predicciones, y sobre todo las personas que conocen mucho de economía, pueden llegar a hacer unas predicciones de cuánto puede generar de utilidad una empresa, una entidad o algo comercial. Pero realmente siempre es aleatorio, porque hay factores externos que pueden de pronto desestabilizar el comercio de lo que nosotros a lo que nos estamos dedicando. ¿Está claro las características del contrato de sociedad, chicos? ¿Vamos bien? Sí, todo claro, sí. Ok, mis amores, me van a regalar un minutico. Yo voy a tomar agüita porque se me olvidó traerla. Ya estoy con ustedes enseguidita, en 2 minuticos, y vamos a continuar con el siguiente tema. Ya les digo cuáles son, que son lo que son las sociedades colombianas, las sociedades en Colombia, la parte de personas jurídicas, específicamente los requisitos de fondo para la existencia de la sociedad. Les dejo ahí de todos modos para que vayan identificando la diapositiva. Vengo en un segundito. Otra vez con ustedes vamos a presentar lo que son los atributos de la personalidad jurídica relacionados con los aspectos jurídicos del derecho de asociación. Ya nosotros hemos venido hablando que precisamente la sociedad es una persona jurídica que tiene unos atributos de la personalidad. Entonces, vamos a hablar de cada uno de ellos. Dentro de ellos tenemos como primera medida, no porque sea más o menos importante, sino porque es el orden que se establece, la capacidad. De esta capacidad vamos a hablar aquí más adelantico, entonces simplemente la voy a enunciar. Regálenme un segundo que pase, que ven de lado. Bien, la capacidad, vamos a hablarla más adelantico. De todos modos, dentro de los atributos de la personalidad es muy importante identificar que una cosa es la capacidad que tienen cada uno de los socios, ¿cierto?, para realizar el mero contrato de sociedad. Otra cosa es la capacidad de obrar que tiene la asociación o la sociedad comercial, que siempre va a estar limitada al objeto social. Una sociedad no puede salirse de su objeto social, no puede realizar actos diferentes al objeto social, porque incluso tendría una sanción, que más adelante vamos a mirar. Bien, tenemos un nombre, así como nosotros los seres humanos tenemos una denominación con el cual nos identificamos. La sociedad tienen que tener un nombre, ¿cierto? Este nombre va a ir acompañado en algunos momentos de unas formalidades establecidas para cada uno de los tipos de contrato social. Por ejemplo, en la sociedad limitada debe estar explícito al final que esa sociedad es limitada. Eso lo vamos a ver también más adelante. Lo importante es identificar que estas sociedades deben tener un nombre, y al registrarse debemos tener en cuenta que esos nombres no se confundan con otro tipo de nombres de este mismo de sociedades. Yo no puedo colocar una empresa de cadenas, una sociedad de cadenas que se vendan como el de uno, por ejemplo, y llamarle de dos o para uno, ¿cierto? Porque entraríamos en esta parte que ya ustedes vieron en algún momento, que es de pronto utilizar el nombre de otra persona para explotarlo, el goodwill. Entonces, en este caso, el nombre debe ser único como tal, no debemos utilizar otro tipo de nombres que ya estén inscritos en la Cámara de Comercio. El patrimonio. El patrimonio de la sociedad comercial es independiente al patrimonio de cada uno de los socios, ¿sí? Una cosa es que yo como socia tenga una casa,
ese es mi patrimonio. Otra cosa es que yo aporte a la sociedad 100 millones de pesos y otro aporte 50 y otro aporte tal cosa y otro aporte tal cosa. Entonces, la unión de todos los aportes y todos los bienes que puede llegar a tener una sociedad hacen parte del patrimonio, y así como el patrimonio en una persona natural es el conjunto no solamente de bienes, sino también de obligaciones, en la sociedad también no solamente es el conjunto de bienes, sino también de obligaciones que puede llegar a tener esta misma. La nacionalidad, ¿cierto? Así como nosotros los seres humanos tenemos nacionalidad, las personas jurídicas, en este caso las sociedades, pueden llegar a tener no tienen una nacionalidad y deben inscribirse en la Cámara de Comercio del país determinado. El domicilio, aquí vamos a mirar si la sociedad tiene un domicilio principal y de pronto tiene algunas sucursales. Se debe inscribir precisamente en la Cámara de Comercio del domicilio principal de esa sociedad, donde va a estar la parte administrativa. Y si tienen sucursales, deben también registrarse en donde está, en las cámaras de comercio, donde están las respectivas sucursales. El objeto, ya sabemos que el objeto está estipulado en el artículo 20 de la Cámara del Código de Comercio, y es a qué se va a dedicar esta entidad o a qué se dedica esta sociedad comercial. La existencia, ¿cómo se prueba la existencia de una sociedad comercial? Estos estatutos se entiende que deben estar registrados en la Cámara de Comercio, y la Cámara de Comercio otorga como tal un certificado de existencia de las personas jurídicas, y como en este caso la sociedad es una persona jurídica, se haría de esta misma manera. Así como nosotros tenemos una cédula, por decirlo de una manera, las sociedades comerciales tienen una existencia y deben registrarse en la Cámara de Comercio. Preguntas o dudas con relación a los aspectos jurídicos, en este caso los atributos de la personalidad de una sociedad. ¿Hay alguna duda, inquietud? ¿Vamos bien? Sí, profe. Okay. Yo les voy a dar un consejito. Ahora que yo les envíe tanto este material como el material que les dije que les iba a facilitar, vayan tratando de hacer como unos esquemas conceptuales, porque si nos damos cuenta, hay muchos títulos y subtítulos, ¿cierto? Títulos y subtítulos. Entonces, para que identifiquemos y no nos confundamos de pronto los atributos de la personalidad con los requisitos de validez, los requisitos para que nazca. Entonces, ir haciendo como unos cuadros donde identifiquemos los temas y los subtemas para que pueda quedarle más fácil a ustedes el estudio de esta temática que estamos abordando. Vamos a hablar ahora de los requisitos de fondo para la existencia de una sociedad. Fíjense que habíamos hablado acá en la anterior de las características, ¿cierto? Características de la sociedad. Después hablamos de las características del contrato social, que son dos cosas diferentes. Ahora después nos hablamos de los atributos como tal de la personalidad jurídica de una sociedad comercial. Y en estos momentos vamos a abordar el tema de los requisitos de fondo para la existencia de la sociedad. ¿Qué requiero para que exista? Como aquí está en la parte de la última, existencia de la sociedad. Entonces tenemos en primer lugar una pluralidad de socios. Los socios pueden ser personas, ya sabemos, naturales o únicamente jurídicas, o concurrir unas y otras. ¿Oyeron? En concurrencia del mínimo exigido por la ley, debe permanecer durante la vida activa de ello. Esto es muy importante, que de pronto nosotros no lo sabíamos. Resulta que yo tengo una empresa que se llama Surtimoto. No sé si habrá una que se llame así.
una empresa que se llama Surtimoto, eso es una persona jurídica, ¿cierto? Y vamos a abrir una sociedad que se llama Moto Express. Mi empresa solamente compra y vende motos. Esta sociedad va a ensamblar motos, ¿cierto? Va a comprar motos desensambladas y acá las va a ensamblar. Entonces, yo como empresa y como representante legal de una empresa que es una persona jurídica, puedo ser socia, valga la redundancia, de una sociedad, ¿cierto? Puedo hacer parte de una sociedad como persona, no solamente personas naturales, sino también personas jurídicas. Los socios pueden ser personas naturales y personas jurídicas. Lo importante es establecer que siempre va a haber una pluralidad de socios. Como mínimo 2 socios. Hay algunas sociedades que vamos a establecer, vamos a identificar, que requieren mínimo 5 socios para su existencia. Eso lo vamos a identificar. Por lo tanto, los socios pueden ser personas naturales o jurídicas, o concurrir unas y otras. Esta concurrencia del mínimo exigido por la ley debe permanecer durante la vida activa de ella. El Código de Comercio dispuso para cada tipo de sociedad el cumplimiento de unos máximos y de unos mínimos de socios, precisamente para constituir y para que siga existiendo esta sociedad. Debe entenderse en principio como regla general todo tipo de sociedad un mínimo de 2 personas, como regla general, porque hay excepciones, ¿cierto? El artículo 98 lo establece así, del Código de Comercio. Dice: para la sociedad colectiva se exige, en virtud del artículo citado, un mínimo de 2 personas. Mínimo 2 personas, de tal manera que si yo tengo una sociedad colectiva, somos 2 personas y esa persona quiere terminar la sociedad, ya no podría hablar de sociedad, ¿cierto? Tendría que él o venderle de pronto a una persona y también convertirse en socio, o ya hablaría de una empresa unipersonal, pero ya no hablaríamos de sociedad. Y un máximo no establecido. En la sociedad colectiva pueden haber 1.500 personas, eso lo vamos a ver más adelante, los ejemplos de estas sociedades de comerciales. Lo importante es que mínimo se necesitan 2. Para la sociedad anónima, un mínimo de 5 personas. Aquí yo no puedo hablar de una sociedad anónima de 3 personas, sino un mínimo de 5. Así lo establece el Código de Comercio. Y también el máximo es ilimitado. En sociedades de responsabilidad limitada, la exigencia del mínimo es igual que el de la colectiva, ¿cierto? Que es de 2. Pero cuanto al máximo, se dice que es de 25 personas. Mínimo 2, máximo 25. Para la Constitución, en la sociedad de responsabilidad limitada de la que estamos hablando, para su Constitución, señalando que si se llegase a aumentar este número durante la existencia de la sociedad, dispondrá de 2 meses contados desde la ocurrencia del hecho para tomar las medidas necesarias con el fin de reducir el número de socios. Es decir, si yo tengo una sociedad de responsabilidad limitada, tenemos 25 socios en el momento de constituirse, y se agregaron otros socios más, yo tengo 2 meses para resolver esa situación. Si no, me pueden disolver y liquidar incluso esta sociedad. Tengo que cambiarle de nombre definitivamente, y al cambiarle de nombre, no de nombre de como la empresa, sino de nombre del tipo de sociedad. Y tendría que cambiar lógicamente también los estatutos, y pueden haber unos repercusiones económicas en estos casos. Entonces, en primer lugar, se necesita una pluralidad de socios. No puede haber sociedad unipersonal. Existen empresas unipersonales, pero no existen sociedades unipersonales. ¿Hasta aquí quedó claro, chicos? ¿Vamos bien? Perdón que yo sea tan insistente en está claro, pero quiero que estemos de pronto como que en la misma tónica y podamos, de pronto si tenemos alguna dudita, sacarla enseguida adelante. ¿Listo? Entonces, ¿vamos bien?
chicos. Sí, Sí, profe. Y vamos a hablar del ánimo societatis. Recuerden que incluso yo creo que por acá, en este cuadrito, bien, hablamos del afecto societatis, el aporte. No hice hincapié aquí porque sabía que más adelante lo iba. No están viendo todavía el cuadro. Un momentico que eso. En el cuadro hablábamos de los requisitos esenciales que están estipulados en el artículo 101 y está el ánimo societatis, el aporte, las utilidades, etcétera. Entonces no hice hincapié en el momento porque vamos a desarrollarlo precisamente en este momento. Tenemos que el animus societatis no es otra cosa que la intención, la voluntad de las partes que quieren crear una sociedad y que ese ánimo tiene que permanecer también después. Yo puedo tener la intención de crear una sociedad, pero si después ya no la tengo, perdería ese ánimo societatis o también affectio societatis. Puede definirse como la intención o el propósito, ¿cierto?, de colaboración de los asociados. Colaboración. El hecho no es simplemente asociarme por asociarme. El hecho también es como en una familia. Todos vamos a ayudar porque si nuestra sociedad, genera ganancias, va a generar ganancias para todos. Y si genera pérdida, va a generar pérdida para todos. Entonces, todos necesitamos ese espíritu de colaboración de los asociados de una empresa. Es considerado el elemento esencial del contrato de sociedad. Por lo tanto, de no existir, no puede declararse válido un contrato de sociedad. Aunque realmente no se ve, se debe entender que hay esa intención como tal o el ánimo de colaboración mutua. También es considerado un criterio de clasificación dentro del contrato de sociedad y se utiliza para distinguir la sociedad de ciertos supuestos jurídicos, como puede ser un contrato laboral. ¿Cómo identificamos la diferencia entre un contrato laboral y un contrato de sociedad? Precisamente por el ánimo, ¿cierto? Cuando yo de pronto trabajo en un restaurante porque soy la mesera, me contrataron, yo de pronto trato de hacer lo mejor posible, pero me limito a hacer lo que me corresponde. Cuando yo soy socia en un restaurante, yo me desvivo para que ese restaurante como tal salga adelante, porque de eso también dependen mis beneficios. Entonces, eso es lo que me va a identificar, precisamente me va a diferenciar del contrato laboral de un contrato de sociedad. Como tercera medida tenemos los aportes de cada socio. Cada socio tiene que aportar. Vamos a ver más adelantico qué tipo de aportes se pueden dar en especie, en dinero, en contratos, en créditos, pero el hecho es que todo el mundo, nadie por la linda cara puede formar una sociedad comercial, ojo, comercial, que no una persona que aporte. Nadie puede estar exento del aporte, absolutamente nadie. Entonces tenemos que aportar es entregar la parte que cada persona le corresponde. El capital social se compone precisamente del conjunto de los aportes. Si nadie aporta, no va a haber capital social. Todo socio está obligado a aportar algo. No existen socios con presencia gratuita. Aquí estoy por mi linda cara. No, señor. Mire, así sea una modelo, aporta la imagen del producto, ¿cierto? Pero algo deben aportar. El artículo 98 del Código de Comercio establece: por el contrato de sociedad, 2 o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero. Es un requisito sine qua non del contrato de sociedad. Aquí sí podemos ver en una imagen, ¿cierto? Todo el mundo aporta y ayuda para que al final se dé un resultado esperado. En cuarta medida tenemos el beneficio común y reparto de las utilidades. El beneficio común está relacionado directamente al reparto de las utilidades. La idea cuando nosotros formamos una sociedad nunca es perder. Sabemos que en algún momento determinado, sobre todo los que saben
de economía, en la sociedad al principio de pronto no va a generar utilidades porque apenas vamos, si es por ejemplo una marca o un producto que vamos a ingresar en el mercado, tenemos que esperar a que precisamente comience a dar utilidades. De pronto en los primeros 6 meses no se va a ver un solo peso, pero más adelante podemos comenzar a tener utilidades. Miren, nosotros los abogados muchas veces nos asociamos y como dicen por ahí, en casa de herrero cuchillo de palos, nos asociamos sin contrato de sociedad. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un buffet, ¿cierto? Y tú te vas a dedicar a lo administrativo, yo a lo civil, tú a lo laboral. Contratamos una oficinita y entre todos vamos a pagar, supongamos, 300,000 pesos mensual. Y después nos vamos a dividir las ganancias independientemente de lo que se gane cada uno. Resulta, pasa y acontece que después yo me doy cuenta que en civil se maneja la plata más rapidito que de pronto en administrativo, por poner un ejemplo. Entonces, miércoles, yo ahora mismo estoy aporta y aporta porque yo soy la que genero las ganancias y la de administrativo todavía no se ha visto el primer peso de alguno de los casos, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener muy claro eso. Al principio en una sociedad es probable, de pronto hay algunas otras que sí, cuando se trata de mercaderías y de productos es muy probable que al principio no genere ganancias o no se vean, o que las ganancias haya que volverlas a invertir porque de pronto nuestro dinero es muy poco y lo poquito que nos ganamos tenemos que meterlo totalmente en la misma entidad o en la misma empresa para poder ampliar o para poder pagar unas deudas porque compramos a crédito ciertas cosas y al principio de pronto estas utilidades van a ser invertidas en el pago de todas estas deudas que tenemos. ¿Listo? Entonces, uno de los elementos esenciales del contrato de sociedad es el ánimo de lucro, ya lo habíamos establecido, que acompaña a cada uno de los asociados. El ánimo del lucro es la causa que los anima a invertir en una sociedad y a esperar como contraprestación que se les repartan los dividendos con cargo a las utilidades que se generen como consecuencia de la explotación de esa empresa social o de esa empresa comercial. Bien. Entonces, ahora vamos a mirar los requisitos de validez del contrato de sociedad. Ya cerramos aquí un poquito lo que son los requisitos de fondo para la existencia de la sociedad. Nos vamos a remitir los requisitos de validez del contrato de sociedad. ¿Qué se requiere para que un contrato de sociedad sea válido? Bueno, entonces tenemos que el artículo 1502 del Código Civil, fíjense que nosotros nos remitimos muchísimo al Código Civil. ¿Oyeron? Porque saben que una de las bases fundamentales del Código Comercial o de la regulación comercial es el Código Civil. El artículo 1502, yo sé que ustedes esto yo creo que ya lo manejan. Vamos aquí nada más a mirarlo más bien como un repaso. Establece que se necesitan 4 cosas para que una persona se obligue. ¿Y por qué miramos los requisitos para obligarse en un contrato de sociedad? Porque si la persona, el socio como tal, carece de uno de estos requisitos, por ejemplo, el de capacidad, o simple y llanamente el objeto a lo cual nosotros nos dedicamos es ilícito, no podríamos hablar de un contrato de sociedad, así de sencillito. Entonces, los requisitos establecidos para obligarse son, en primer lugar, que la persona sea legalmente capaz, que consienta dicho acto o declaración, es decir, que tenga un consentimiento y que ese consentimiento no adolezca de vicio, que recaiga sobre un objeto y sobre una causa lícita. Aquí les hago una preguntita, pero yo se las voy a cambiar. ¿Cuál es el límite máximo de edad para yo ser socio de una empresa en Colombia? ¿Cuál será ese máximo o ese mínimo, perdón? Máximo de edad.
para yo ser socio de una empresa, para tener la capacidad para asociarme? ¿Cuál será el tiempo? ¿Qué me dicen? Si yo tengo 85 años, ¿puedo hacer parte de una sociedad? Sí, no, tal vez. Pues dígame. yo creería, acá no sé si esté errada, pero yo supongo que hay o sea, no creo que haya un máximo. Yo supongo que más que todo es la capacidad que tenga la persona. Si una persona de 85 años tiene la capacidad para celebrar, digamos que, y asociarse, se puede, pero si esa persona, digamos que puede tener 45, pero no tiene capacidad, digamos que, o sea, hablo de la capacidad psicológica, por decirlo así. Si no la tiene, pues no se podrá asociar, pero yo supongo que no hay como tal un límite máximo. Perfecto, esta es la respuesta. No existe un límite máximo. De hecho, chicos, una empresa o una sociedad que diga se buscan socios máximo de 30 años estaría definitivamente vulnerando el derecho de igualdad a las personas, ¿cierto? No podría establecerse o cuando ya tú tengas 30 años tengas que salirte de la sociedad porque ya tienes 40 o 50 años, definitivamente no. No hay edad para obligarse de manera general en Colombia, ¿cierto? Ni para obligarse ni para tener derechos. Así como lo dices tú, lo importante es que la persona tenga el raciocinio, la parte cognitiva, y sin embargo, ya eso ha cambiado mucho y ahorita vamos a establecerlo porque nuestro Código Civil nos hablaba de los incapaces absolutos con relación a la discapacidad mental o cognitiva y actualmente ya ni siquiera hablamos de eso porque una persona, por ejemplo, con síndrome de Down, por poner un ejemplo, es una persona que puede asociarse, es una persona que puede contratar, que puede casarse, que puede arrendar su casa o arrendar como, ya sea como arrendador o como arrendatario, ¿cierto? Entonces, ya eso ha dado un revuelo bastante amplio, pero que al mismo tiempo deja, para mí, unos vacíos también, porque si bien es cierto, las personas tienen derecho a decidir por sí sola, no nos hablan de esas personas que definitivamente, una persona con parálisis, me olvidó la palabra, con parálisis cerebral, ¿cierto? Es una persona que está en una cama postrada, incluso algunos nacen así, nunca alcanzan a hablar, nunca alcanzan a caminar. Entonces, este tipo de personas definitivamente no es precisamente por vulnerarle su derecho a la igualdad, definitivamente una persona que no va a poder demostrar cuál es su voluntad, ¿cierto? Entonces, definitivamente eso, hay unos pequeños vacíos, pero vamos a hablar un poquito de eso más adelante. El artículo 1504 del Código Civil que quedó derogado, pero de todos modos lo vamos a hablar para que miremos o identifiquemos cómo estábamos antes. Dice que son absolutamente incapaces las personas con discapacidad mental, que es la que conocemos como discapacidad cognitiva, ¿cierto? También dice que los impúberes, los sordomudos, ¿por qué coloqué sordomudos en rojo? Porque la Organización Mundial de la Salud establece que el término no debe ser sordomudos, sino sordos. Y uno dirá, pero ajá, ¿y qué diferencia hay entre sordomudo y sordo? O sea, ¿eso que es algún capricho? No, sino que las personas sordas no hablan, pero tienen su aparato, foneto bien. Ellos de pronto lo que no hablan es porque no aprenden a hablar porque no escuchan, pero su aparato foneto está perfectamente bien. Por eso se le llama simplemente sordas, ¿ok? Entonces ya sabemos cuando nosotros los abogados tenemos que utilizar un lenguaje inclusivo. Ya sabemos que no se utiliza sino palabras con personas con discapacidad, no el discapacitado, no el minusválido, ¿sí? Entonces, utilizar de todos modos unos términos que sean de pronto adecuados, ¿ok? Bien.
Entonces, que no pueden darse a entender, son relativamente incapaces los menores adultos, los disipadores que se hallen bajo interdicción de administrar lo suyo, y los incapaces relativos deben actuar representados por personas si son debidamente autorizados. Este artículo quedó derogado por esta ley, por la ley 1996 de 2019. En su artículo 57 dice que el artículo 1504 del Código Civil quedará así, que fue el artículo que acabamos de enunciar. Dice: la incapacidad absoluta y relativa. Son absolutamente incapaces los impúberes. Los únicos que son absolutamente incapaces son los impúberes. Ahí no nombran en ningún momento a las personas con discapacidad cognitiva o mental. ¿Oyeron? Los impúberes, las personas menores de 14 años. Bajo ninguna circunstancia pueden realizar negocios jurídicos, no pueden obligarse, ¿ok? Incluso con la autorización de sus padres. Una persona de 13 años no puede casarse ni siquiera con la autorización del mismo papa. No puede casarse, es un incapaz absoluto. De hecho, chicos, saben que muchas personas terminan inmersos en situaciones de derecho penal por tener relaciones sexuales con menores de 14 años, ¿cierto? Con menores de 14 años, que incluso la chica puede estar, o el chico, porque a veces somos machistas y decimos que es el hombre mayor con la niña menor, pero puede ser una mujer mayor con un chico menor. Entonces, se pueden enfrentar a conductas delictivas de esta índole, ¿cierto? Una persona de 19 años con un chico o chica de 13 años, aunque la persona quiera, aunque manifieste su voluntad, en este caso estaría inmersa en un tipo penal. Eso creo que debe estar claro. Una persona de 13 años no puede vender sus bienes, incluso con la autorización de sus padres. Ojo, porque sí se puede dar otra figura. ¿Cuál es la otra figura? Que un padre pueda vender los bienes de sus hijos, lógicamente con la intervención, con la autorización, en este caso, de un juez de familia, demostrando la necesidad imperativa de vender el bien. Por ejemplo, mi hija tiene 5 años y adquirió por herencia una casa aquí en Sincelejo. Y yo necesito mudarme con ella para su bienestar, por su salud, o porque me salió un trabajo en Bogotá. Y no me sirve tener una casa en Sincelejo y pagar de pronto en Bogotá, pagar alquiler. Entonces le demuestro al juez que vamos a comprar una casa en Bogotá precisamente con ese mismo dinero, y tendré que lógicamente probar absolutamente todo eso. Es diferente a que yo como madre venda el bien con la autorización de un juez de familia, a que un hijo menor de 14 años venda con la autorización de sus padres. Eso es totalmente, está por fuera de la ley. Esa persona, ese acto no tendría ninguna validez jurídica. Continúo. Entonces decimos que son absolutamente incapaces los impúberes menores de 14 años. Y también habla de que son incapaces los menores púberes. ¿Qué son los menores de púberes? Los menores púberes son los que van de 14 a 18 años. En este caso a 17 años, mejor dicho, a 18 años menos un día de nacido. Pero la incapacidad de estas personas no es absoluta, es una incapacidad relativa y se puede subsanar. Si yo tengo 15 años y vendí mi apartamento sin la autorización de mis padres, posteriormente puedo subsanar esta condición con la autorización de los mismos padres o de la persona que esté, que tenga la administración como tal de mis bienes. Y bajo los respetos de ciertas determinadas leyes. Dice también, además de esta incapacidad, hay otras particulares que consisten en la prohibición que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejercer ciertos actos.
Aquí no solamente nos hablan de incapacidad, sino de inhabilidades o de incompatibilidades. Les voy a poner un ejemplo. Si yo soy gerente del Hospital Universitario de Sincelejo, tendría una incompatibilidad. Yo no puedo abrir un establecimiento de comercio de suministros hospitalarios. Tendría una prohibición ahí. Esto estaría inmerso en esta parte que nos dice que la prohibición que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejercer ciertos actos. Si yo soy rector de un colegio, no puedo abrir una empresa, rector de un colegio público, lógicamente, privado puedo hacerlo sin ningún problema. No puedo abrir una empresa, por ejemplo, para preparar a los chicos de carácter particular para las pruebas Saber Pro, las pruebas IFE, ¿cierto? No podría hacerlo porque estaría impedida en este caso. Continúo entonces. Entonces, chicos, la incapacidad quedó simplemente regulada con ¿quiénes? Incapaces absolutos los menores de 14 años y los incapaces relativos a las personas que están de 14 a 18 años y algunos que la ley especifica, como por ejemplo aquí también están los interdictos por disipación, que no sé si ustedes en algún momento lo han escuchado, cuando por ejemplo mi papá, Dios no lo quiera, es adicto a los juegos de azar, a la apuesta, y entonces está vendiendo todos los bienes y nos vamos a quedar sin absolutamente nada, está perdiéndolos en la apuesta. Hacemos un proceso de interdicción y el juez decreta que él tendría prohibido realizar ciertos actos de comercio. Quedó claro lo relacionado con la capacidad y quedó claro con que ya no está vigente el artículo 1504 del Código Civil, ya este quedó derogado por el artículo 57 de la ley 1996 del 2019. Nos vamos ahora entonces al segundo requisito, que es el consentimiento. El consentimiento es la voluntad de las partes que actúan en un negocio jurídico, ¿cierto? Ese es el consentimiento como tal. Es el acuerdo de dos o más voluntades en un mismo objeto jurídico y este no puede adolecer de vicios. Vamos a identificar cuáles son los vicios del consentimiento. Aquí se ve claro. Vicios del consentimiento. Aquí tenemos el error, la fuerza y el dolo. El error es la interpretación errónea de la voluntad de una y de otra parte, ¿cierto? Entonces, cuando yo pienso que estoy haciendo un negocio jurídico con un objeto determinado y la otra persona piensa que está haciendo un negocio jurídico con otro objeto determinado. Ejemplo, yo te digo, te vendo la vaca esa que está ya peludita y tú estás mirando, identificas una vaca, ahí sí me interesa, ¿cuánto cuesta? 600,000 pesos. Ah, listo, y me la paga. Cuando yo te la voy a entregar, resulta que no es la vaca que tú creíste, ¿cierto? Es otra. Hay una diferencia aquí en cuanto al objeto. Esto viciaría el consentimiento y anularía el contrato. La fuerza. Cuando yo te digo, o me vendes tu carro, o me donas tu carro, o le digo a tu esposa que está saliendo con tu secretaria, ahí estoy no solamente manipulándote, ¿cierto? Sino que estoy ejerciendo la fuerza, y no la fuerza física, ahí la fuerza de amenaza contra la persona, contra cualquier persona integrante, incluso de su familia. Algo que si no estuviera, tú no manifestaras en ningún momento el querer realizar el contrato con esa persona. Sí, entonces eso es fuerza. Y el dolo es la mala intención, la intención de engañar o de hacer daño a una persona. Yo te vendo este reloj y te digo que es de oro puro de 24 quilates y vamos a ver que es de oro golfi, ¿cierto? Entonces, tú tenías consentimiento, pero ese consentimiento tiene un vicio que es el dolo. Realmente la otra persona lo que quería era engañarte. Tú querías comprar un reloj de oro y esa persona te engañó. Mira, este es un reloj genuino, un Rolex genuino del año tal.
y resulta que no es así, ¿cierto? La persona se aprovechó de tu inocencia para engañarte. Eso es el dolo y eso también vicia el consentimiento, pero tiene unos términos para poder pedir la anulabilidad del negocio por este tipo de vicios de consentimiento. Ahorita vamos a hablar qué es anulabilidad, qué es inoponibilidad, qué es nulidad como tal, inexistencia del negocio. Todo eso lo vamos a mirar. Segundito por aquí. Bien, chicos. Bueno, vamos a hablar ahora, yo no sé qué se me hizo, yo tenía las diapositivas completicas y no sé qué me pasó. Ahí me faltaron algunas, voy a buscar bueno, voy a terminar primero este tema y después la busco bien. Bien, entonces ya hablamos del consentimiento y de sus vicios. Vamos a hablar ahora con relación al objeto lícito y la causa lícita, que son uno de los requisitos también fundamentales para que se dé la obligación entre las partes, ¿cierto? El objeto lícito es la prestación prometida. El artículo 1523 del Código Civil dice que asimismo el objeto ilícito en todo contrato prohibido por las leyes. Hay asimismo objeto ilícito en todo contrato prohibido por las leyes. Entonces, para identificar cuándo hay objeto ilícito, debo identificar cuándo un contrato o cuándo el objeto de un contrato está prohibido por las leyes. Hay objeto ilícito en la enajenación de A, de las cosas que no están en el comercio, B, de los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra persona y de las cosas embargadas. De las cosas que no están en el comercio puede darse por muchos factores. Por ejemplo, cuando está prohibida por su naturaleza, por el orden público o por el interés público. Ejemplo, por la naturaleza, estaría prohibida la venta del sol, de la luna, de las estrellas, porque por su naturaleza como tal no se pueden comercializar, ¿cierto? Entonces, si yo me obligo a entregarte la luna, ahí hay un objeto ilícito y sería totalmente nulo ese contrato. Con las cosas relacionadas con, en este caso, por la naturaleza, por objeto ilícito, también lo podemos mirar cuando está prohibida por el orden público. Ejemplo, las armas que son de uso restrictivo de las militares, ¿cierto? Estaría prohibido como tal. Y si yo me obligo a entregar unas armas militares por la comercialización, este contrato sería totalmente nulo. También lo tenemos por cuando hace parte del interés público, como por ejemplo las calles, parques, andenes. Si yo me comprometo o me obligo en un contrato a entregarte el andén que queda frente de mi casa, eso carecería como tal de validez o sería nulo. ¿Por qué? Porque está prohibido esa venta. El objeto lícito o el objeto ilícito en este caso no siempre está relacionado con el delito, Yero. No siempre está relacionado con que si yo vendo un riñón, no, está más allá de ese tipo de cosas. Todo lo que está no está en el comercio y a veces hay cosas que no están en el comercio no solamente porque son ilegales, sino simple y llanamente por su naturaleza, como les había establecido antes. Los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra persona. Yo no puedo vender mi libertad, yo no puedo vender mi nombre, no puedo vender mi estado civil,
no puedo comercializarlo como tal. Las cosas embargadas por decreto judicial también saldrían del comercio. Una pregunta. Yo tengo una casa hipotecada, es de mi propiedad. ¿Puedo venderla? Chicos. Sí puedo, pero pues el que tiene la consecuencia es quien me la compra. Por eso es que si está registrada, la persona que la va a comprar tiene que mirar que esa casa no esté embargada. Ok, Talía, lo importante es que no esté embargada, pero yo puedo, la hipoteca no saca en ningún momento del comercio la casa, ¿cierto? Lógico que el que la compra con la hipoteca. Cuando yo compro una casa hipotecada, por lógica, tengo que deducirle el valor de la deuda de la misma hipoteca. Si la casa vale 100 millones de pesos y está hipotecada por 30 millones, pues simple y llanamente yo se la compro por menos de 70 millones de pesos, ¿sí? Ok, muy bien. Aquí tenemos entonces también tenemos la causa lícita. La causa también debe ser lícita, pero ¿qué es eso de causa lícita? En un momentico. La causa lícita es un elemento esencial, común y requisito de validez del acto jurídico y consiste en la motivación de todo negocio jurídico que ésta debe estar ajustada a la ley. La causa es la razón por la cual yo contrato. ¿Cuál es la razón por la cual yo contrato? Aquí tenemos un cuadrito que yo les hice para que puedan de pronto identificarlo de una mejor manera. Tenemos como tal el objeto y la causa, ¿cierto? Entonces, en el objeto tenemos una pregunta. ¿Cómo identifico yo el objeto y la causa lícita? Respondiendo preguntas. Objeto, ¿qué debo? Ese es el objeto. Lo que debo debe ser lícito. Y la causa, ¿para qué realizo ese contrato? Este también debe ser, lógicamente, lícita. Ejemplo de objeto lícito. Debo 1 millón de pesos por la compra de una casa. El ejemplo de causa lícita. Quiero la casa para habitarla. O ejemplo de objeto lícito. Debo 2 millones de pesos por la compra de un computador. Y el objeto de causa lícita en este caso es quiero regalárselo a mi hijo, ¿cierto? Entonces, el computador yo lo quiero para regalárselo a mi hijo. Es totalmente válido, es totalmente lícito. Nadie me puede decir que está fuera de la ley comprar un computador para donárselo a una persona. Ahora miremos que es donde nosotros nos vamos a centrar cuando es un objeto ilícito o la causa es ilícita. Ejemplo, de un parque público, eso es un objeto ilícito. No porque sea un delito como tal, sino porque está fuera del comercio. Debo 30 kilos de cocaína, debo municiones limitales, debo el sol, debo la luna, debo las estrellas, debo el aire. ¿Cierto? Fíjense que el aire y el oxígeno son dos cosas diferentes en cuanto a la parte de la comercialización. El aire que respiramos, pues no es comercial. Pero ya, si hablamos del oxígeno, hay unas pipetas que sí es comercial. El agua natural podemos decir que es incomercial, pero el agua, en cuanto a las botellitas, la bolsa y el servicio que nosotros nos prestan, nos están cobrando un dinero como tal, ¿cierto? Entonces, hay cosas que antes no se tenía en la mente que eran incomerciales y que ahora son comerciales. Más adelante podemos decir, dentro de un tiempo, que yo puedo vender de pronto partes de la luna, parte de una estrella en particular. No se sabe más adelante qué pueda pasar. En cuanto a la causa ilícita, tenemos los siguientes ejemplos. La promesa de recompensa por un crimen o un hecho inmoral sería una causa ilícita. El alquiler de perros, pero ojo, si yo alquilo un perrito porque voy a hacer una exhibición de perros, esa sería una causa lícita, porque voy a hacer una exhibición de perros. Pero miren
El alquiler de perros para enfrentarlos en peleas clandestinas. Las peleas clandestinas son ilegales. Por tal razón, este objeto o esta causa, perdón, sería ilícita. El alquiler de una finca para sembrar coca. Ahí habría una causa ilícita. Ahora, si yo alquilo una finca para sembrar yuca y ñame, habría una causa totalmente lícita. ¿Ok? Entonces, aquí es indispensable que miremos qué es causa y qué es objeto ilícito para que no nos confundamos más adelante. Voy aquí a mirar cómo estamos con relaciones, en relación con los valores. Sociedades, ustedes están en séptimo. Vamos a mirar un momentico la parte de su plan de asignatura. Sociedades. Bien. Aquí tenemos la parte temática. Ya hablamos del concepto, de las características del esquema contractual. Ya vimos los aspectos jurídicos con relacionados de asociación, atributos de la personalidad jurídica, ya los vimos. Los elementos de la sociedad mercantil, los requisitos de validez de validez de la formación de la sociedad, que los vimos ahorita anticipadamente. Y ahorita vamos a hablar de los requisitos de forma de la constitución de la sociedad, las nulidades del contrato social, la prueba para la existencia de la sociedad, el proceso de constitución de la sociedad, los aportes ya los tocamos como tal, los administradores y la asamblea. Posteriormente vamos a hablar, que ya es como quien dice, vamos a entrar de fondo en la temática, que es la clasificación de las sociedades, donde vamos a identificar cada una de estas y cuáles son las características y cómo vamos a constituir cada una de ellas. ¿Listo? Entonces, chicos, miren, yo les decía a ustedes, nos falta lo que es la clasificación de las sociedades, la inspección y vigilancia de las sociedades, el control social y la disolución de la sociedad. Realmente ustedes no tienen una temática muy exagerada, estamos bien de tiempo, yo tengo entendido que esta es la semana número 4, ¿cierto? ¿O me equivoco? Chicos, esta es la semana número 4. Ustedes dan 16 semanas, ¿cierto? No, profe, creo que esta es la 5ª o 6ª. ¿5ª o 6ª? Es la 5ª. Bien, estamos muy bien de tiempo. Yo tengo ¿cómo les digo? Como un principio, y es no atiborrar a los estudiantes de información, porque si bien en esta diapositiva apenas miren lo que hay en contenido, pero lo que hablamos fue bastante, ¿cierto? Tanto las características de la sociedad, las características del contrato social, luego nos metimos con todo lo relacionado con la personalidad jurídica y los atributos de la personalidad, los requisitos de fondo para la existencia de la sociedad y los requisitos de validez del contrato de la sociedad. Entonces, chicos, yo creo que con esta temática en el día de hoy es suficiente para no atiborrarlos de tanta información. Yo les voy a enviar, les dije que por WhatsApp, no en el día de hoy, pero sí el día de mañana, les voy a enviar contenido y les voy a enviar enseguida el contenido de la próxima clase para que podamos establecer
para que ustedes puedan ir adelantando, ¿ok? Y ya la próxima semana aspiro a tener, aquí está Juan Pablo Pineda, aspiro la próxima semana a tener de pronto ya una actividad pensada para ustedes para ir tomando algunas notas. Ya, aunque ustedes no lo crean, aquí están unas personas que me participaron. Me van a disculpar si hay alguien que no está en la listica, que de pronto participó, me dice, por favor, lógico, que considero que ustedes son unas personas totalmente honestas. Dígame. La que participó de último fue Dayana, no fui yo. Dayana, ¿qué apellido es? González. Sí. Otra Dayana. Ok. Muy bien. Perfecto, Dayana González. Entonces, voy a enunciarlos de pronto y ustedes me dicen. Stephanie Cárdenas, Stephanie Mesa, Miguel Rodríguez, Antonio Chávez, Isabela Lombana, Dayana González, Juan Pablo Jiménez, Ana María González, María Medina, Talía González y Valentina Gómez. ¿Alguien más participó y de pronto no lo tuve en cuenta? Ok, entonces les recuerdo que tengo muy en cuenta las participaciones. Yo sé que estamos apenas calentando motorcitos, chicos, oyeron, calentando motores. La próxima semana yo aspiro a tenerles algo, no sé, de pronto a presentarles hacerles una presentación en algún videíto, mandarles un enlace, algo que ustedes también puedan como algo diferente al simplemente que yo esté aquí echando cháchara y habla. Como por ejemplo, hoy ustedes intervinieron mucho con relación a la parte de los actos, empresas y negocios mercantiles, actos, empresas y operaciones mercantiles. Y entonces para hacer un poquito la clase más didáctica, dinámica, ¿ok? De pronto les haga caso, le ponga algún casito, una preguntita para que ustedes puedan ir como también rompiendo el hielo y participando un poquito más. Listo, lo importante es que hoy haya quedado claro la temática. Les recuerdo, una vez que les entregue el material, vayan haciendo un pequeño mapa conceptual, lo que ustedes quieran para que les quede más fácil el abordaje de estudio de esta temática, que a veces se confunden unas cosas con los otros, los elementos tales con las características, los requisitos, a veces se confunden unas cosas con otras. ¿Listo? Preguntas, dudas, sugerencias. Estamos aquí para escucharlos. Señor, disculpe, va a mandar la grabación de la clase. ¿Voy aquí? A mandar la grabación de la clase. No sé cómo mandarla. ¿Cómo se manda la grabación de la clase? No sé cómo, no sabía que había que mandarla. ¿A dónde hay que mandarla? Al WhatsApp. Profe, ella queda guardada en el chat. Si quiere yo la copio y la envío una vez finalice la reunión. Por favor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Nada, yo nada. No, nada, ella queda grabada. O sea, ella queda en el chat y solamente uno abre y crea un link y se envía al grupo. Ay, te agradezco enormemente, ¿oíste? Porque definitivamente, por lo menos yo utilizo mucho Meet y Meet es otro mundo. Primera vez que utilizo Teams como tal y siempre estoy como medio embolatadita en esta temática. ¿Listo? ¿Alguna otra preguntita o alguna otra participación, aporte? ¿Listo, chicos? Bueno, entonces, aquí está alguien que quiere entrar. Bien, entonces, chicos, si no hay más nada que decir o si no hay más nada que aportar que ustedes, ya hoy terminamos la temática planteada para el día de hoy. La próxima semana ya les dije que íbamos a hablar, me perdí, aquí está.
acerca de los requisitos de forma de constitución. Ya también lo hablamos hoy, los requisitos de fondo. Vamos a hablar de las nulidades, de la prueba de la existencia del proceso de constitución, de las asambleas y de los administradores. De los aportes no vamos a hablar porque ya los enunciamos como uno de los requisitos como tal o de los elementos de la sociedad mercantil, ¿ok? Y más adelante vamos a hablar de los aportes de cada uno de los tipos de sociedades. Entonces nos vamos a profundizar por lo pronto en los aportes. Entonces, chicos, les agradezco enormemente su participación, que siempre están activos y dispuestos a escuchar y aprender. Nos vemos con el favor de Dios la próxima clase. ¿Listo? A las 2:30, cualquier inquietud lo pueden hacer a través del grupo de WhatsApp. Y si quieren que sea algo más personalizada, pues al WhatsApp ya interno. ¿Listo? Que pasen una buena tarde, chicos. Listo, Nos profe. vemos. Gracias, usted igual. Chao. Ok.